Tardes a todos y a todas. Nos encontramos en la Casa Patria Grande, donde hoy se realiza la presentación del libro Néstor, el hombre que lo cambió todo, de Jorge Topo Devoto, que edita Planeta. Acompaña al autor en esta presentación el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y con ellos la señora gerenta editorial del Grupo Planeta, Adriana Fernández, la señora directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, y queremos agradecer especialmente a todos los que han venido hoy, todos y todas que han venido a acompañar esta presentación. En el inicio los invitamos a ver un video. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Iba en el auto con él y agarrábamos un bache o andaba el semáforo o estaban quemadas las luces de alguna plaza y decía se quemó tal foquito y anotaba. Y así iba por todos lados. Por eso yo aprendí que la política tiene que ver con lo cotidiano. Estoy seguro que dentro de 18 meses nos vamos a estar comiendo un asado juntos, porque terminamos una frustración histórica y para no sentirme frustrado históricamente lo van a pagar ustedes porque yo... No me interesa ser presidente de cualquier manera. ¿Para qué ser presidente? ¿Para ser alcahuete de los poderosos? ¿O para levantar la cultura de la dignidad de los débiles, de los pueblos, de los trabajadores y de los que necesitan que sean reivindicados? ¡En ese lado estoy yo! ¡Allí voy a pelear! ¡Allí voy a luchar! Esta oportunidad que nos da el pueblo y la historia la vamos a honrar con trabajo, capacidad, honestidad, esfuerzo y absoluto compromiso con los ideales que tenemos. Le quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos estar a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Estén ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Es lo que dijo Joaquín Morales Odá. Y yo lo miro y digo, ¿qué querés que diga? Tengamos fuerza en nuestras ideas. ¿Por qué no levantamos nuestra voz? Y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos. Es muy triste para estadistas llegar a este tipo de posturas, señor presidente de Canadá. En un gesto que aplaudimos mucho, porque nos representó la dignidad de nuestro pueblo. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Sigue siendo la misma persona, el mismo hombre que conocí hace más de 30 años. Sigue creyendo y teniendo las mismas esencias, el mismo compromiso y el mismo coraje con el que lo conocí. Mucho orgullo, mucha dignidad, mucho principio. Volvamos con fuerza a la utopía. Volvamos con fuerza a la incorporación de las nuevas generaciones y no especulemos, no tengamos miedo.
Hola, hay que reponerse del video. Buenas tardes, buenas tardes a los y las que están acá y a los y las que nos acompañan remotamente por estas épocas. Ya nos volveremos a juntar. En nombre de la editorial Planeta, les doy la bienvenida a la presentación del libro Néstor, el hombre que cambió todo, del Topo Devoto. Una presentación que tan orgullosamente estamos llevando a cabo finalmente. Agradecemos la compañía del Presidente de la Nación y de María Fernanda Raberta, la titular del ANSES. Solo quería decirles algo. Les quería decir que quienes acompañamos al Topo en este proyecto queríamos lograr que con este libro resonara un homenaje fundamental y necesario. Creo que está resonando y nos alegra mucho. Topo, te toca hablar a vos. Bueno, gracias a todos. Difícil hablar después de ver este video, a pesar de que lo vi varias veces, pero primero un agradecimiento a Planeta, que nos permitió juntar a un grupo muy grande de compañeros, la posibilidad de ver a los diferentes Néstor que cada uno tiene en su corazón y en su cabeza. Cuando veía el video y decía lo de los jóvenes, voy a ser muy breve, le cuento una simple anécdota. Una vez, una mañana, Néstor llega temprano, antes que Alberto, que era difícil, y que Oscar Parrilli. Estaba solo y me llama y me muestra una cantidad de fotos que tenía sobre su escritorio, donde había notado que me dice, mirá qué bárbaro que en estos últimos 5 o 6 actos tantos jóvenes estén acá. Era a principios del 2004. Dice, eso ya significa de que vamos bien y que hemos sembrado una semilla. En nombre de mis compañeros que no están, de los caídos y de Néstor, me cambió la vida y Néstor es un gran ejemplo para todos los pibes y es el homenaje a todos los que Néstor representó como generación que estuvo dispuesto a cambiar la vida y a dar todo por la Argentina que soñamos en aquellos años. Muchas gracias. Vamos a recibir el saludo de la señora Teresa Parodi, artista, cantante y exministra de Cultura de la Nación. Es un honor para mí participar de la presentación de este libro que reúne testimonios de la vida del querido e inolvidable compañero Néstor Kirchner y su paso, la importancia de su paso en la historia de la política argentina que finalmente lo convirtieron en el hombre que cambió todo. Saludo con admiración y respeto al compañero Alberto Fernández, presidente de la Nación, a la compañera Fernanda Raberta, directora ejecutiva de la ANSES, y al compañero Jorge Topo Devoto, quien tuviera la idea de la publicación de este libro y a quien agradezco especialmente que me invitara a participar en él, con un texto que escribí al poco tiempo de la desaparición física del querido Néstor. Dedico estos versos, que no tienen nombre, al compañero que camina con el pueblo, al que lleva la antorcha levantada, Néstor Kirchner. Él estaba cargado de futuro, sus alforjas repletas de esperanza, sonreía a los 4 puntos hondos de la múltiple y límpida distancia, porque estaba seguro de ser libre, porque había apostado a todo o nada, porque supo escuchar y hablar en criollo, porque supo creer lo que soñaba. Los que no comprendieron sus certezas
Los que no comprendieron sus palabras se llevaron las manos al oído, aturdidos y heridos por su magia. Ese fuego incesante que él traía los quemaba por dentro, los quemaba. No pudieron con él ni con su sueño, se esforzaron por ver si lo callaban. A destajo, a destiempo, a quemarropa, sin lograr silenciar su voz que hablaba del amor, del futuro y la memoria, despertando a los miles que escuchaban. Desde el punto más puro de la historia, desde el hondo país que lo nombraba, comenzaron su marcha victoriosa los motores de antiguas esperanzas. Y ya no hubo quien pueda con su fuego. Él se puso a vivir con toda el alma. Él se puso a vivir ya para siempre en las miles de flores que brotaban desde todos los puntos del olvido, desde el fondo profundo de la patria. Fernanda Raberta, directora ejecutiva de la ANSES, ahora te agradecemos tus palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, presidente de la Nación, Alberto Fernández. Gracias, Topo Devoto, por invitarme a ser parte de este libro con un capítulo que cuenta un poquito mi historia con Néstor o el pedacito de mi historia con Néstor que elegí. Y gracias, por supuesto, por invitarme a ser parte de esta actividad. La verdad es que para quienes tenemos la política o el peronismo en nuestro ADN, Néstor nos ordenó la vida. Porque ustedes saben que nuestra generación tuvo que sobrevivir de alguna manera a la antipolítica. Y cuando digo resistir o sobrevivir, entiendo que para la generación de la resistencia peronista o para la generación que sobrevivió y resistió a la dictadura cívico-militar, confrontar con una idea no es lo mismo que confrontar con la muerte. Sin embargo, para nosotros, los que vivimos el tiempo de los 90, también hablábamos de resistir un tiempo, un modelo económico iniciado por Martínez de Oz, pero profundizado en esa década, que generaba condiciones de vida que de alguna manera también hacían que el pueblo dispute contra la muerte. Por lo tanto, para nosotros resistir los 90 fue resistir la antipolítica, porque obviamente todos y todas sabemos, los que estamos acá, que la antipolítica fue de la mano de una construcción subjetiva, de un sentido común, por supuesto una mano que se hizo puño y letra por parte de los dueños de la palabra, de la Argentina. Pero sin embargo nosotros como generación resistíamos y sobrevivíamos a esa idea. Sin embargo, algunas cosas las habíamos naturalizado, incluso militando en el secundario o en la universidad, incluso militando en Hijos, sabíamos y hablábamos de una condena social porque no esperábamos una condena judicial. Le decíamos a nuestros vecinos y vecinas que allí vivían genocidas porque entendíamos que la justicia no podía reparar la impunidad porque estaban las leyes de punto final, de obediencia de vida, de indulto. Sin embargo, vino Néstor a devolvernos la palabra política. De esta generación habla y de nuestro ejercicio militante habla muy bien el Cuervo Larroque y lo explica perfectamente su capítulo. Sin embargo, nosotros de alguna manera esperábamos, o por lo menos yo, que soy profundamente optimista, esperaba que llegara alguien como Néstor para volver a hablar en el idioma de la política. Por eso, el 25 de mayo del 2003 salí desde mi casa, hice 400 kilómetros con mi familia y fui a esa plaza convencida, casi como un acto de fe, porque no conocía la gestión de Néstor en Gallegos, mucho menos en Santa Cruz, no tenía idea de su gestión, pero estaba convencida que en sus palabras, que eran las mismas que las nuestras, hablaba de política, y si la política era entendida como el bien común, iba a ser una gestión, iba a ser a través de políticas públicas un gobierno reparador de desigualdad y de injusticia. Y así fue como incluso quienes habíamos naturalizado algunas cuestiones nos sorprendimos y de alguna manera pusimos nuestras vidas en clave política, nuestra generación y las generaciones que nos siguen a nosotros.
y a nosotras. Ustedes saben que tengo 2 hijas que van a la universidad, por lo tanto crecieron en la década ganada, en el gobierno de Néstor y Cristina, fueron a la escuela pública. Sus compañeros y compañeras pudieron dejar de tomar el colectivo para trasladarse a la escuela en un auto con un crédito de ANSES, pudieron crecer en una casa del Procrear, pudieron tener una asignación universal, los que menos tenían, también pudieron tener, si alguno o alguna tuviera una discapacidad, una pensión por discapacidad, que antes de Néstor, ustedes saben, se usaba un mecanismo que era el alta por baja, y no tengo que explicar lo que significaba asignar una pensión a alguien que lo necesitaba, esperando que otra persona muriera. Eso era, de alguna manera, el sentido común de mis hijas, el sentido común de quienes sabían que te podías aplicar una vacuna siendo nena a los 11 años, pero estabas evitando morir de cáncer de útero a los 40. Esa perspectiva de futuro, esa perspectiva de igualdad y esa perspectiva de un gobierno que genera condiciones y oportunidades para todas y todos, eso lo hizo Néstor. Por supuesto, durante el gobierno de Néstor y Cristina muchas cosas más ocurrieron. De hecho, siempre digo y celebro que la capacidad de Néstor y de Cristina fue pensar que podíamos salir de casi 25 puntos de desocupación mientras que construían la idea de poner satélites en el espacio para poder incluso trascender el cielo. Esa idea de futuro constante y esa idea del gobierno que se ocupa de generar condiciones para que todos en pie de igualdad puedan tener sus proyectos vitales, eso nos lo enseñó Néstor. Por lo tanto, presidente de la Nación, cuente con nosotros como generación política para combatir a aquellos que creen que podemos volver a naturalizar la injusticia, para combatir y pelearnos con los que vuelven a creer que pueden hablar desde la antipolítica, y sobre todo para resistir y sobrevivir, aún en tiempos donde estamos resistiendo algo que nunca nos había ocurrido, que es resistir una pandemia, es sobrevivir una pandemia. Seguramente no sabemos cómo se hace, pero sí sabemos algo, y lo aprendimos profundamente. Sabemos resistir, sabemos sobrevivir, sabemos transmitir mensaje esperanzador y de futuro a nuestro pueblo, a las grandes mayorías. Sabemos soñar con un presente inmediato que mejore al presente anterior. Sabemos pensar en que podemos vivir en una patria de iguales, y todo eso nos lo enseñó Néstor. Gracias a todos. Gracias, Fernanda. Recibimos ahora el saludo del senador nacional Oscar Parrilli. Bueno, buenos días, Topo. Buenos días, presidente, compañero Alberto, a Fernanda, a Guado, bueno, a todos los compañeros que están ahí presentes. La verdad que es un honor compartir, Topo, con vos este libro. Quiero decir 2 cositas sobre Néstor, nada más. Primero, como lo digo, una parte me cambió la vida. La verdad, yo no lo pensaba cuando lo conocí que me iba a cambiar la vida, pero me cambió la vida. Y como dice el libro, el hombre que cambió todo, y nos cambió a todos los argentinos. Pero a mi generación, yo lo que le estoy profundamente agradecido, reconocido, es eternamente que nos levantó la autoestima a todos, porque veníamos de derrota en derrota, de procesos muy difíciles, muy feos, de la década del 70 en adelante, y él nos levantó la autoestima. Y lo segundo, que nos demostró que aquello que soñábamos, que pensaba que se podía trabajar para construir una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, fue posible, y lo hicimos. Con aciertos, con errores, pero lo hicimos. Y hoy lo estamos volviendo a intentar, y no es poca cosa. Y después sobre el libro, simplemente decir que está bárbaro, porque está el mensaje de nosotros, los militantes, como Alberto, como yo, como muchos otros, Eduardo, que los conocimos en la década del 80, los que los conocieron en la década del 70, los chicos que hoy son hombres, ministros, secretarios, que lo conocieron ya después cuando comenzó esta profunda transformación de la Argentina. Y además también lo que me gustó mucho son las anécdotas de las personas que no se conocen públicamente, los custodios, los amigos, los choferes, bueno, porque muestran una parte de él que todos conocimos, que todos sabemos, su humanidad, su solidaridad, su compañerismo.
Así que nada, nuevamente felicitarte Alberto, a vos también, a todos. Y bueno, como decimos, ¿no? Néstor, te querías ir, pero no te fuiste. Te seguimos teniendo con nosotros. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Topo, te toca presentar al señor presidente de la Nación. Bueno, nunca me imaginé que iba a presentar un presidente. Acá está, compañero y el amigo presidente Alberto Fernández. Gracias, Topo. Gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias por la idea que tuviste, Topo, de verdad. Néstor merecía esta recordación nuestra, definitivamente. A todos por diferentes motivos, Néstor nos marcó y mucho. Yo hice política de un modo hasta el día que lo conocí a Néstor. Y después todo fue distinto. Y como bien decía Oscar ahí, todo fue distinto para bien. Todo fue distinto para bien. Yo me acuerdo que había escrito un artículo en el diario Clarín, que básicamente lo que cuestionaba era que toda esa idea de la desregulación de la economía, porque lo que planteaba era que no era cierto que las sociedades existan sin reglas. Y entonces el artículo empezaba diciendo, hagamos un ejercicio, escribamos la palabra desregular en Word. Word era el primer procesador de texto de Office que a todos nos había conmocionado en aquella época. Van a ver que cuando escriben esa palabra aparece una viborita roja que marca error. ¿Saben por qué es eso? Porque la palabra desregular no existe. Y eso es correcto porque ninguna sociedad vive sin reglas. Y a partir de allí desarrollé una serie de críticas a la economía argentina de esos días. No sé cómo fue que Néstor leyó ese artículo. Lo cierto es que un día viene Eduardo Valdés, que está allá atrás, y me dice, che, el gobernador de Santa Cruz te quiere conocer. Dice que leyó un artículo tuyo, que él no había leído, obviamente, que quiere conocerte, me dijo. Y resulta ser que, parece que Néstor sí, ¿eh? Y entonces parece que la cuestión es que nos fuimos una noche a comer a un restaurante que todavía existe, donde teníamos una mesa, desde entonces teníamos una mesa casi asignada para nosotros, y ahí lo conocí a Néstor. Yo debo reconocer que me pasó algo singular con Néstor, que fue como encontrar a alguien que decía y pensaba exactamente lo que yo creía, que no teníamos diferencias sustanciales en nada. Era como encontrar mi reflejo devuelto en palabras y en otra persona. Eso que Atahualpa decía, ¿no? Atahualpa Yupanqui dice que un amigo es uno mismo con otro cuero. Y yo sentí eso el día que lo conocí a Néstor. Y debo confesar que fue algo mágico, inentendible, incomprensible hasta el día de hoy. Pero ahí no me deja mentir Eduardo. Desde ese día, cada vez que Néstor vino a Buenos Aires, me llamó para almorzar, para comer y para trabajar juntos. Y nunca más nos separamos en ese trabajo. Y me acuerdo que hubo momentos donde yo sentí que Néstor estaba llamado a hacer algo distinto. Por ejemplo, recuerdo la segunda reunión del Grupo Calafate que se hizo en Córdoba, que Néstor estaba un poco molesto por el sendero que el peronismo estaba tomando en la elección que perdimos con la Alianza en 1999. Y un poco molesto en el acto de cierre, era una mesa muy grande, un cuadrado, una mesa enorme. Estaba acá el candidato nuestro, que era Eduardo Duhalde, yo estaba sentado a su costado porque lo había presentado, y veo que del otro lado Néstor se levanta y se va. Y yo dije, uy, qué feo es esto. Entonces Duhalde empezó a hablar y yo, del modo más disimulado posible, cosa imposible, me levanté y me fui a buscarlo a Néstor. Y Néstor me estuvo caminando como una hora por Tanti, que es un lugar de descanso de los empleados del Banco Provincia, de la mutual de los empleados del Banco Provincia, y me fui a verlo, me fui a caminar con Néstor, y Néstor estaba muy enojado. Y en un momento me dice, mira Alberto,
esto no tiene sentido, me dice. Nosotros no podemos ser el ala progresista de un partido conservador. Eso no es el peronismo. Y estuvo todo el rato machacándome esa frase que nunca me olvidé. No podemos ser el ala progresista de un partido conservador. Yo lo traté de calmar porque lo que necesitaba es que en vísperas de la elección se notara lo menos posible el revuelo que se estaba armando. Y entonces volvimos, ahí se juntaron a hablar Néstor y Duhalde, sacaron los fotógrafos las fotos que tenían que sacar, y volvimos a Buenos Aires y seguimos trabajando juntos siempre. Vino la elección de legislador, donde fui electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo también en ese momento, Víctor también en ese momento, Julio también en ese momento. Todos estábamos en las listas que competían. Y eso fue un domingo y el día martes me llamó y me dijo, Alberto, yo estoy decidido a que empecemos a trabajar. Y me volvió a repetir lo mismo que me había dicho antes. Nosotros, y eso había pasado ya un año, nosotros no podemos ser el ala progresista de un partido conservador. Tenemos que ser expresión de lo que realmente somos y tenemos que empezar a construirlo. Pero yo estoy en Santa Cruz, me dice, y yo necesito a alguien que en Buenos Aires me ayude permanentemente. Si vos no me decís que sí, yo no puedo empezar. Y me acuerdo que mi respuesta fue, bueno, quiero que sepas que desde este momento en la Ciudad de Buenos Aires hay un legislador kirchnerista. Y empezamos. Esa tarde lo fui a ver a Duhalde, que quise ser leal con él y contarle que iba a ponerme a trabajar con Néstor. Y Duhalde me vino y me dijo, y métanle, está bien, yo al flaco lo quiero mucho. Estaba convencido que era un acto de locura absoluta nuestra. Y así sentí que me estaba diciendo, bueno, veo que me crucé con dos Quijotes, vayan y hagan lo que puedan. Pero lo cierto es que, inesperadamente, un año después, Néstor llegó a la presidencia. Y Néstor fue, sin ninguna duda, el mejor presidente que la democracia tuvo. Y lo digo esto con respeto por todos. Néstor fue un hombre inmenso, inmenso, con un genio político como nunca vi en mi vida. Con una capacidad para entender y atender la necesidad del otro como pocas veces vi en mi vida política. Para Néstor siempre me repetía una frase que a mí también me quedaba como un tábano. Me decía, el problema no es nuestro mientras no los conozcamos. Si sabemos del problema, el problema es nuestro. Y así lo que nos decía es, si el otro tiene un problema, no te hagas el desentendido. Ocupate de resolverlo y de ayudarlo. Y así yo viví lo que en el capítulo que el Topo gentilmente me invitó a escribir, llamo la más maravillosa aventura que alguien en política puede tener, que es la aventura de empezar en el desierto y llegar al poder y cambiar una Argentina. Y esa aventura que yo viví, solo pude con Néstor. Esa es la verdad. Cuando Oscar dice ahí que nos cambió la vida a todos, nos cambió la vida a todos. Nos hizo ver que había otro modo, que había otra forma, que no era la especulación. Y que había compromisos primeros que siempre había que respetar. Me acuerdo almorzando con Cristina y con Néstor en Olivos, apenas asumimos un debate que tuvimos con Cristina, una charla de almuerzo, no un debate, donde Cristina planteaba algo que después entendí que era lo que Néstor practicaba. Cristina planteaba, en toda sociedad hay una disputa de intereses y la política lo que hace es representar intereses. ¿Qué intereses queremos representar nosotros? Y nos interpelaba con esa pregunta. Y Néstor nunca tuvo dudas sobre qué intereses tenía que representar, nunca. Y la verdad es que nos enseñó a nosotros a no tener dudas qué intereses debíamos representar.
yo veía la imagen de mi juramento y nunca olvido ese abrazo. Una vez me lo preguntaron en un programa de televisión, ¿qué fue lo que nos susurramos al oído cuando nos abrazamos? Y de algún modo ese instante demuestra lo que fue Néstor y todo esto que estoy diciendo. Cuando lo abracé a Néstor, claro, para mí era, ustedes piensen que un año antes estábamos en Siberia nosotros. Éramos Néstor, Eduardo, Oscar, éramos muy poquitos peleando contra toda una estructura que no quería saber nada con nosotros. Entonces yo lo que sentí era que era la culminación del esfuerzo. Entonces cuando lo abracé a Néstor, le dije, viste Néstor, llegamos. Y él me al oído, nunca lo tengo acá, me dijo, ¿cómo que llegamos? Si recién estamos empezando. Entonces nos separamos, nos reímos los dos, y era cierto. Para él ese era el momento de inicio de todo. Y fue un momento inicial maravilloso, porque después yo podría aburrirlos contándoles historias de Néstor, porque tuve el singular privilegio de haber estado a su lado cada día de su gobierno. No te voy a mentir, Topo, no era yo el primero en llegar era Néstor, cada mañana. Porque yo lo dejaba a Estanislao en el colegio y después me iba, y yo llegaba más o menos 8 menos 20 y Néstor ya estaba. Y para ser justo, también estaba Oscar. Yo era el tercero en llegar, el último en llegar. O sea que en eso no me voy a llevar un mérito que no merezco. Y cada mañana era un desafío nuevo que Néstor proponía. Un desafío nuevo. Y yo creo que si ustedes me envidian tienen razón, porque yo tuve ese privilegio, que ustedes no tuvieron. Y veo también que nada fue en vano, porque Guado, Juan, Fernanda, son parte de esa juventud que fue convocada por Néstor y que volvió a la política y creyó en la política por Néstor. Y fue una juventud que estaba esperanzado con alguien que venga a decirle cambiemos la historia porque esta historia es injusta. Y si me permiten, yo tengo el triste privilegio de haberlo acompañado a Néstor, pero ustedes tienen el privilegio de ser los hijos políticos del proyecto que Néstor convocó. Y son los que van a sucedernos, y son los que van a seguir adelante enarbolando las banderas que Néstor levantó por vez primera. La injusticia de la vida hizo que Néstor se fuera un 27 de octubre. En pocos días más lo recordaremos con alegría, porque eso es lo que siempre nos dio, alegría en política. La alegría que te da la convicción y el compromiso. Y las ironías del destino hicieron también que, cuando lo recordemos a 10 años de su partida, estaremos celebrando el primer año de la elección de nuestro gobierno. Yo sé que Néstor en algún lado está. Y donde esté, lo único que le pido es que siga caminando al lado mío. Gracias a todos, gracias Topo por este día formidable. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias. ¿Estamos bien así? ¿Paramos? Sí, las marquitas necesitas.